democracia, comunidad, promoción, derechos. Análisis crítico y discusión teórica a partir del concepto de Construyendo Ciudadanía. Un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía. A partir de ese momento comienza Construyendo Ciudadanía desde el CEAD Medellín por la RV para la audiencia global en línea. Bienvenidos. Cordial bienvenida, amigos de la Radio UNAD Virtual. Estamos en el programa Construyendo Ciudadanía. El tema del día en Construyendo Ciudadanía. Para el día de hoy trabajaremos las tradiciones y desplazamientos de las ciencias sociales hacia una episteme emancipatoria. El invitado del día en Construyendo Ciudadanía. Y ello nos lo va a disertar el profesional Ariel Humberto Gómez Gómez, quien nos visita el día de hoy. Esta temática tan compleja de manejo y con mucho por conocer, veremos qué es lo que persigue y qué es lo que no persigue dicha temática. Sin embargo, iniciaremos preguntándole a nuestro invitado por qué es lo que no persigue esta temática. No tiene ninguna pretensión de verdad, es simplemente una reflexión que vengo elaborando desde hace algún tiempo. No es una revisión histórica de los diferentes modos de conocer, desde las diferentes epistemologías, tampoco es una reflexión acabada, es más bien una construcción teórica de un problema producto de mis reflexiones en mis estudios doctorales. Sería interesante entonces conocer, Ariel, qué pretensiones busca al expresar esta temática y ubicarla en el contexto de tiempo y de espacio que estás presentando hasta el momento. Lo que sí busca este trabajo pretende ser un recurso pedagógico, ¿sí? Para comprender un poco en qué consisten los paradigmas, los enfoques epistemológicos y qué hay detrás de lo que supone cada una de las perspectivas. Y pretende también ser una reflexión acerca de las implicaciones ético-políticas derivadas de la investigación, de los enfoques epistémicos en las ciencias sociales, ¿sí? Parto de asumir que la investigación es ante todo un acto político que supone también unas apuestas por una concepción de la realidad, una posibilidad de reproducción o de transformación de la cultura. Entendiendo que las pretensiones que planteas de la presente temática, sería interesante también conocer cuál es el objetivo principal que busca este trabajo del que vienes desarrollando. ¿Cuál es la tesis que pretendo desarrollar en esta corta intervención? Bueno, yo lo que vengo a compartir con ustedes es un poco la idea de que los enfoques epistemológicos, más allá, o los paradigmas epistemológicos, más allá de ser perspectivas, de ser enfoques de la investigación, son apuestas. Sí, cuando asumimos una perspectiva o una epistemología, un enfoque, nos estamos jugando una forma de mirar, un modo de conocer, una concepción acerca de la realidad, de los objetos, de los sucesos, de los contextos, una mirada que no es desprevenida y que parte también de intereses particulares. Lo que pretendo trabajar un poco es que la epistemología o las ciencias sociales operan como modo de objetivación, que operan también configurando subjetividades, es decir, operan sugiriendo creencias, valoraciones, significados, prácticas en torno a la construcción del conocimiento en la sociedad. Entonces es un poco, digamos, como la reflexión en torno a que ninguna ciencia, ninguna disciplina es desinteresada. Siempre hay intereses que están implícitos o explícitos en las que nos jugamos muchas cosas en la vida, más que una forma de mirada. Ya tenemos claridad frente a las pretensiones y al objetivo que buscas al disertar acerca de esta temática. Sin embargo,
¿Cuál es entonces la tesis que pretendes desarrollar en esta corta intervención? ¿Cómo abordaré el tema? Abordaré en 4 reflexiones muy superficiales porque el tiempo es muy limitado. Lo que pretendo es esbozar unas preguntas en torno a la forma como yo concibo las ciencias sociales, como concibo el conocimiento y la función que creo debe tener el conocimiento social en una sociedad como la nuestra. Entonces, hablaré una primera parte, una introducción de la ciencia como objetivación que produce subjetividades. Para eso utilizaré algunos recursos teóricos de la filosofía política y la sociología fenomenológica. Una segunda parte hablando acerca de cuál es el modelo que ha dominado y que ha sido hegemónico en las ciencias sociales. Básicamente el positivismo como esa herencia de la ciencia moderna. Y ahí utilizaré algunos recursos producto de algunos filósofos de la ciencia como Martin Hollis o Anna Stanley. Una tercera parte en el que trato de plantear algunas alternativas a ese modelo hegemónico del conocimiento, de la ciencia moderna, y básicamente hablaré a grandes rasgos de la perspectiva hermenéutica, de la perspectiva postestructuralista y de la teoría crítica de la acción social, con algunos referentes específicos porque son campos absolutamente amplios en los que también asumimos posturas cuando recuperamos algunas tradiciones teóricas específicas. Y terminaré con una reflexión final en la que quiero plantear la necesaria e inminente transición paradigmática que estamos viviendo, y ahí utilizo un concepto de Boaventura de Sousa Santos, es la noción de transición paradigmática. Es una idea de que las ciencias sociales se están moviendo, estamos transitando a modos distintos de conocer, ampliando la mirada a una concepción distinta de la realidad que ha sido muy diferente de esas concepciones hegemónicas que han sido impuestas a la fuerza producto de la modernidad occidental, que es eurocéntrica además. Muy bien, Ariel. Ya con la contextualización previa que realizas, explícanos cómo vas a abordar el tema a trabajar. Tras ese mito de la neutralidad valorativa, de la objetividad de la ciencia, se esconde la idea de que la ciencia es interesada, de que todo conocimiento tiene poder, y ese poder puede ser implícito, puede ser explícito, que realmente ningún ser humano puede ser objetivo ni puede ser neutral porque siempre estamos ubicados en puntos de referencia, en tradiciones histórico-culturales que también, digamos, como inciden en la forma como miramos la vida, y que eso de ninguna manera supone un obstáculo al conocimiento como esa herencia de la ciencia moderna ha querido mostrarlo o ha querido plantearlo. ¿Cómo entender entonces, Ariel, pero sobre todo, cómo darle a entender a nuestros oyentes la teorización sobre la ciencia que hay detrás de la complejidad de tu trabajo? Bueno, entonces, antes de eso, básicamente entonces recupero lo que estaba diciendo al principio, y es que lo que quiero plantear es que las ciencias sociales operan como modo de objetivación que opera produciendo subjetividades. Es decir, que tiene efectos en las relaciones sociales y en las biografías, en las creencias, en los imaginarios, en las formas de mirar la vida. No es desprevenido, como nos hace suponer ese mito de la objetividad. Para eso entonces, ¿qué entiendo por subjetivación? Un poco esas dos nociones que quiero desarrollar para entender, para contextualizar un poco desde dónde está partiendo mi reflexión. Para mí la subjetivación es básicamente el proceso a través del cual los seres humanos nos configuramos como seres, como sujetos. Es decir, nos introducimos a una cultura, a unos referentes sociales que también dan forma a nuestros imaginarios, nuestras representaciones sociales, nuestras creencias, nuestras valoraciones. No es posible hablar de una subjetividad sin hablar o sin tener en cuenta un contexto social que lo hace posible, una cultura que lo hace posible, o unos marcos de pensamiento que sugieren también ciertas formas como debemos mirar la realidad, o ciertos filtros interpretativos para eso. Venías hablando de las tradiciones que se ubican y desarrollan en las ciencias sociales desde una postura epistemológica. Por favor, profundiza un poco más acerca de la subjetivación, que es una de las categorías que planteas. Por objetivación, pues básicamente lo resumo de esta manera. Nuestra sociedad está objetivada en signos, en símbolos como el lenguaje, como las instituciones, como la cultura. La objetivación son puntos de referencia con el cual damos
construcción a lo que hemos llamado vida cotidiana. Sí, es la posibilidad de construir relaciones y comunicaciones intersubjetivas y la posibilidad de entender que no estamos solos en el mundo, sino que es necesario configurar un mundo compartido con otros. Entonces, cuando hablamos de objetivaciones, estamos hablando básicamente de puntos de referencia, de signos, de símbolos compartidos que operan como un sentido común generalizado y que también nos configuran como cultura. De la misma manera, ¿qué deberíamos entender entonces por objetivación? Lo decía al principio, bueno, para Michel Foucault hay tres grandes modos de objetivación en la modernidad. Esos modos de objetivación para Foucault son la sexualidad, que es un discurso que ha atravesado muchas de nuestras prácticas morales, políticas, éticas, las prácticas separatorias, lo que es anormalidad, normalidad, loco, cuerdo, buenos, malos, correcto o incorrecto, que también nos ha configurado como sociedad, y también la ciencia. Dice la ciencia, esa idea de ciencia de la modernidad también ha atravesado nuestra forma de mirar el mundo, de mirar la vida. Asimismo, ¿cómo podríamos pensar que cada ser humano desarrollamos el concepto de la objetivación en nuestra vida cotidiana? ¿Cuál es el modelo dominante en las ciencias sociales? Bueno, el modelo dominante es el modelo que ha sido producto de la modernidad, de su obsesión por el método científico, de su obsesión por la neutralidad valorativa, por la objetividad. Supone una idea, bueno, y fue introducido, digamos, esa idea de ciencia moderna que los historiadores de la ciencia atribuyen a un periodo histórico más o menos que va entre el siglo XVI-XVII, fue trasladado a las ciencias sociales como un método que se suponía el correcto para conocer el mundo, y a través de un modelo que nombramos en la filosofía como el positivismo, que es la adecuación a las ciencias sociales de ese método científico de las ciencias naturales, que tenía una idea de mundo y de la naturaleza como una entidad ordenada, estable, ¿sí? Según los planteamientos epistemológicos presentados hasta el momento, ¿cuál es el modelo dominante de las ciencias sociales? ¿Qué supone ese positivismo o esa concepción, esa matriz hegemónica en las ciencias sociales? Entonces, supone un mundo estable y ordenado, ¿sí? A partir de un método que se supone correcto, busca develar la verdad, que es la esencia de las cosas, o sea, supone que hay una esencia, hay una naturaleza en el mundo, hay una naturaleza en los sujetos, y va atrás de eso como una idea de que existe la verdad. Se ocupa de buscar regularidades, repeticiones, semejanzas, lo que supone un desprecio rotundo por todo aquello que rompe con lo que es regular y semejante, es decir, con lo que es diferente. Por eso en la modernidad, en ese gran relato de la modernidad, una de las cosas que se nos ha dicho es que la diferencia es mala, lo que rompe con lo regular es negativo. Detrás de eso se esconden ideas que no son tan desinteresadas. Planteas que las ciencias sociales se debieron generar matrices y posturas de teorías y procedimientos que permitieron reconocerse como ciencia, y que para ello expresa que lo logran a través del positivismo. ¿Qué supone este modelo en el desarrollo de las ciencias sociales? Bueno, ahí hay muchas cosas que decir. Hay muchísimas cosas que uno podría decir, que el método del positivismo es el método inductivo, es el empirismo, que asume que la vía correcta para conocer es la vía de la observación experimental, supone una idea de la naturaleza entonces como una entidad que es susceptible de someter a experimentación, y esa experimentación con la idea de controlar y dominar la naturaleza, ¿sí? Básicamente como una idea de que el conocimiento es o el método científico es la forma correcta de relacionarnos con la vida y de conocer la realidad. Todo aquello, desde mi punto de vista, que supone una verdad, es una concepción absolutamente totalitaria de la vida. Y sobre esas categorías investigativas que se pueden identificar en el desarrollo de las ciencias, ¿qué más podemos conocer? ¿Cuáles son algunas posibles alternativas a ese modelo hegemónico de las ciencias sociales, de la ciencia moderna? Entonces, en principio hablamos de una perspectiva que es la perspectiva hermenéutica,
No voy a hacer aquí historia de la hermenéutica, voy a decir simplemente que la hermenéutica es una tradición que antecede por mucho al método científico de la modernidad, que es una concepción que también trató de ser, estuvo en peligro también mucho tiempo de ser colonizada por el método científico y realmente lo fue, sometida, digamos, como la idea de buscar la verdad existente detrás de los textos, asociada mucho a una subdisciplina de la filología y a un interés de la exégesis bíblica o la interpretación de los textos sagrados. En el siglo XVIII hay un renacer de la estética clásica y el significado empieza a tomar otro color, o la idea de que existe una verdad detrás del texto empieza a perder cierta legitimidad, sino que existen significados detrás del texto. Hoy entendemos que, con referentes como Gadamer, que la hermenéutica, más allá de un método de conocimiento, de un modo de conocer, es un rasgo constitutivo de la existencia. Es un modo de ser que opera a partir de la vida como una interpretación, como una comprensión. Dentro de las múltiples posibles, no supone la idea de una verdad. No ve en las tradiciones histórico-culturales del investigador un obstáculo para conocer, como sí lo supone la concepción de la ciencia moderna, que atrofia nuestro sentido común, que atrofia nuestra subjetividad y supone que eso es malo. No, para la hermenéutica las tradiciones histórico-culturales son los puntos de referencia con los cuales conocemos. No es posible conocer sin puntos de referencia. Son las condiciones de la precomprensión. La canción del día en Construyendo Ciudadanía. Capitán se reunieron en un bar y encargaron otra botella de ron. Ese sería el puerto final y lo fue tanto de verdad que bajo el mar ahora descansan juntos los dos. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer. Y se movía pero también que fue mirarla y fue a perder todo por ese cuerpo y esa promesa. ¡Ay, qué pena! Ya no era joven pero era audaz y bailaba siempre al compás. No le importaba que se la echaran a suerte. Llegó la noche, llegó el champán, llegó la hora de la verdad y esa apuesta al final la ganó la muerte. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer y se movía pero también que fue mirarla y fue a perder todo por ese cuerpo y esa promesa. Llega a la ciudad, las mujeres salen y los hombres solos bajan a los bares y esa noche todo vale y sientes tu corazón latir al ritmo de esta milonga que es la milonga del marinero y el capitán. Por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer y se movía pero también que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa.
Ya regresamos en Construyendo Ciudadanía. Continuamos en Construyendo Ciudadanía. Ubicándonos en un contexto más cotidiano, ¿cuáles serían unas posibles alternativas que deben conocer y utilizar los investigadores de las ciencias sociales? Para la perspectiva postestructuralista, que es una perspectiva muy amplia que infortunadamente tampoco puedo desarrollar y que aquí básicamente utilizo el referente de Foucault, pero que no es el único. Además hay que aclarar que Foucault jamás se consideró postestructuralista, esa es más una clasificación que se ha hecho desde la filosofía de la ciencia. Para el postestructuralismo lo importante, a diferencia de la ciencia moderna, no es el método científico, sino el sujeto que conoce, los modos como es posible conocer y las condiciones que inciden en ese conocimiento. El postestructuralismo interpela esa noción de que existe un modelo correcto para conocer la vida. Es una antiepistemología, si se quiere, ¿sí? Va en contra de cualquier pretensión de verdad, asume que el conocimiento es interesado, que tiene pretensiones de poder, recoge, digamos, como el legado de muchas tradiciones también teóricas, como el estructuralismo francés, el marxismo, la hermenéutica misma, para distanciarse de cualquier noción de verdad, ¿sí? Al postestructuralismo, hay un elemento que me parece muy importante destacar, y es que más que las regularidades y las repeticiones, al postestructuralismo le interesa identificar aquellas cosas que rompen con la regularidad. Entonces vemos una concepción de la diferencia, de la ruptura, del caos, como aquello que no es necesariamente algo negativo, ¿sí? Sino que hace parte de nuestra condición humana. Concibe las teorías no como algo natural ni como una esencia, sino como una construcción social. Causa curiosidad, pero a la misma vez relevancia concebir desde la perspectiva postestructuralista de la ciencia cómo se realiza la investigación en ciencias sociales. Teoría crítica de la acción social, que también es una perspectiva súper amplia. Para efectos analíticos diremos que la teoría crítica puede ubicarse, digamos, como a principios del siglo XX con la Escuela de Frankfurt. No quiere decir que la crítica se reduzca a ese momento de la historia. Vuelvo y digo, para efectos analíticos de lo que quiero desarrollar, vamos a entender que esa noción de teoría crítica como aquella concepción que pretende interpelar esa teoría convencional y tradicional, que no busca la modelación teórica, que entiende la realidad como algo que preexiste a la teoría y a la teoría como una construcción social. La Escuela de Frankfurt y la teoría crítica tampoco es una concepción estable ni homogénea, ha tenido muchas tradiciones. Ustedes saben que la Escuela de Frankfurt ha tenido al menos 3 generaciones y 3 generaciones que han venido con reivindicaciones también particulares. Después de la segunda mitad del siglo XX aparecen trabajos también como de intelectuales que han sido estimulados por esa herencia marxista, pero que también se han distanciado de esa tradición para poderla criticar y para poder inventar nuevos discursos, como Boaventura de Sousa Santos, como Falsborda, como Paulo Freire, porque la teoría crítica de la acción social básicamente tiene un interés, y es el interés emancipatorio. Es decir, asume que la investigación social tiene un fin, un propósito, y es la transformación social. Aquella investigación o conocimiento que no busque mejorar nuestras condiciones de vida o hacernos más felices, pues sencillamente no podría ser legitimado como un conocimiento útil. Asume principios que no tienen nada que ver con la neutralidad valorativa, no tienen nada que ver con la objetividad, sino que recupera una racionalidad distinta a esa racionalidad moderna científica. Entiende que la racionalidad estético-expresiva, que el arte, la cultura tiene un poder de transformación absolutamente grande. Entiende en la sabiduría popular el germen de nuestro mundo, de las relaciones que hemos construido, y entiende que nada puede tener más valor que los seres humanos, ni que nuestras tradiciones histórico-culturales o los saberes de aquella sabiduría popular que nos ha permitido configurar ideas de mundo y de esperanza también.
Entonces es una perspectiva básicamente que nos habla de esperanza, concibe la realidad como una entidad que puede ser transformada, que no hay una esencia detrás de ella, que está en movimiento, no le interesa lo semejante tanto como la diferencia, el multiculturalismo, la pluralidad humana, ¿sí? El sentido común, la estética y el arte. Creo que hay un recurso absolutamente pedagógico en perspectivas como estas. De la misma forma, ¿cómo pensar todo este discurso desde la postura desarrollada a través de la Escuela de Frankfurt denominada la teoría crítica de la acción social? Con Boaventura de Sousa Santos hablamos de que en este momento andamos en una transición paradigmática, y yo diría que no solamente andamos en una transición paradigmática, sino que es necesario estimularla. Es necesario transformar los marcos de pensamiento, los marcos mentales que hemos configurado desde la modernidad, porque claramente, aunque tenga muchos elementos positivos en nuestra historia, nos haya permitido descubrir muchos aspectos que nos permiten vivir mejor, también ha generado o nos ha prometido cosas que no ha cumplido. ¿Sí? Y que ha formulado, digamos, como una idea de éxito, de felicidad, de progreso, de desarrollo, que también nos ha hecho tanto daño como sociedades, que legitima lo que es igual, lo que se repite. Esa tradición moderna, lo que nos dice esta tradición de la teoría crítico-social es que la diferencia es nuestra mayor riqueza y nuestra mayor posibilidad. No tenemos que verla como un obstáculo, sino como un recurso de la existencia misma. Voy a leer este fragmento. Conocer es antes que nada una actitud coherente con las intencionalidades políticas de transformación o mera reproducción de la vida. Vamos dejando atrás una visión del mundo como entidad organizada y homogénea. Vamos superando la búsqueda de las semejanzas y las regularidades para exaltar valores contingentes, para mirar con esperanza la diferencia, el desorden, las rupturas, como soporte de ideas que orientan la mirada a un mundo por construir, a una realidad inacabada en la que podemos intervenir y, más que eso, actuar políticamente para cambiarla. Finalmente, y para dar un aporte a nuestro contexto de construcción de ciudadanía, ¿qué conclusiones y reflexiones podemos extraer del proceso investigativo que nos presentas el día de hoy? Yo terminaría diciendo simplemente que a una sociedad como la nuestra no le hacen falta más seres ilustrados, ¿cierto? Más científicos con una capacidad de demagogia que enreda la vida y enreda al otro. Lo que necesitamos es utilizar los marcos de conocimiento que hemos construido, pero para transformar nuestra vida, para transformar nuestra historia. Porque si ese no es el efecto del conocimiento, si el conocimiento no nos sirve para eso, pues sencillamente no nos sirve para nada. Así, amables radioyentes de la Radio UNAD virtual que nos escuchan en Colombia y en el mundo, y también aquellos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en México, agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy. Para ustedes los estaremos esperando en un programa más de Construyendo Ciudadanía. Recuerde que les habló Juan Carlos Ocampo Ortiz, y el agradecimiento a Rosenberg Molina y a Juan H. Hernández por acompañarnos también en el Control Master. Hasta una nueva oportunidad. Ha finalizado Construyendo Ciudadanía, un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente. Contáctenos juan.campo@unad.edu.co y rosenberg.molina@unad.edu.co, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía.